todos, mi nombre es Cristian Alaba, con mi compañero Jefferson González vamos a hablar sobre los motores de paso. ¿Qué son y cómo funcionan? Definición. Eh, Se le conoce también como motor de paso o stepper motor. Es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares. ¿Por qué electromecánico? Tiene partes mecánicas como es el rotor o el estator y partes eléctricas como son las bobinas para la respectiva estructura del motor, que convierte una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos eléctricos. Es decir, que los stepper motors, mediante impulsos eléctricos, es decir, flancos de reloj, señales digitales que entran a las bobinas, eh, provocan el desplazamiento angular de los motores. Bueno, sigamos. Características. Es capaz de girar una cantidad de grados dependiendo de su entrada de control. Las entradas de color de control son entradas digitales, como les mencioné, tipo pulsos digitales que se le dan en sus entradas. Dependiendo de cada bobina, se moverá cierto desplazamiento angular. Se comporta de la misma manera que un convertidor de analógico a digital y puede ser con impulsos procedentes de un sistema digital. ¿Por qué se comporta de la misma forma que un convertidor de analógico a digital? Es decir, que recibe señales digitales, pero tiene movimientos del tipo analógico. Por eso se dice que tiene la misma forma que un convertidor analógico digital. Otra de las características, la característica principal de estos motores de paso es el hecho de poder moverlos un paso a la vez por cada pulso que se le aplique. Dicho paso puede variar desde 90 grados hasta pequeños pasos de tan solo 1.8 grados. El tamaño de los pasos es definido como la resolución del motor de paso. Dependiendo del tamaño de los pasos va a tener una diferente definición. Entonces aquí en este GIF podemos ver cómo se comporta un motor de paso. Podemos ver que de color azul tenemos el polo norte y de color rojo, de color azul tenemos el polo sur y de color rojo tenemos el polo norte. Entonces recordemos que con respecto al magnetismo, el polo norte y el polo sur se atraen. Entonces podemos observar que instantáneamente se va atrayendo el polo norte con el polo sur. El núcleo es un imán permanente y el estator son bobinas que generan este campo magnético y provocan por lo tanto el movimiento. Poseen la habilidad de quedarse enclavados en una posición o bien totalmente libres. Esa es una de las ventajas que tiene el motor de paso, ya que dependiendo de la limitación que se le dé, el motor se puede quedar o bien enclavado o bien totalmente libre. Totalmente libre se queda cuando se quita la energización y enclavado cuando se le da un cierto tipo de señal digital. Son ideales para la construcción de mecanismos donde se requieren movimientos pequeños y muy precisos. Ideales para la robótica, en brazos robóticos, drones, radiocontrol, impresoras digitales, automatización en plantas industriales, CNC, routers, etc. No necesitan una reglamentación a lazo cerrado. Es decir, estos motores de paso funcionan únicamente a lazo abierto, no necesitan un control de otro tipo, simplemente un control de lazo abierto. Son ideales en la robótica porque los motores de paso ejecutan movimientos precisos y dependiendo de los requerimientos del fabricante, estos motores son ideales para impresoras digitales, para automatización en procesos industriales,
en la automatización son muy utilizados en muchas aplicaciones para los CNC routers, que son cortadoras muy precisas. Y eso en cuanto a las ventajas. Tipos de motores de paso. El tipo más común de motores de paso usados en robóticos son los motores de imán permanente, constituidos por un rotor en donde se aplican varios imanes permanentes y con un cierto número de bobinas excitadoras en su estator. El rotor es la parte central, en este caso esta parte corresponde al rotor. Es un imán permanente con su respectivo polo sur y polo norte. Este imán permanente es fabricado generalmente de hierro y las bobinas excitadoras correspondientes al estator es una parte fija en donde se enrollan unas bobinas que generan un campo magnético y dependiendo de la energización que se les dé, ejecutarán cierto tipo de movimientos. En este caso, está energizada la bobina 1B y la bobina 1A, perdón. Al energizar estas bobinas, se genera un campo magnético en el estator, en uno de los dientes del estator, provocando que en la parte interna del motor esté el polo sur, en la parte externa el polo norte, cosa que coincide con el imán permanente que tiene correspondiente su polo norte. Entonces, polos opuestos se atraen y así mismo con la otra parte. En este caso, en la parte interna está el polo norte y el rotor tiene su polo sur en esta parte, entonces son atraídos. Si se energizara estas bobinas y se desenergizara estas de acá, las que están actualmente energizadas, el rotor se movería a esta posición. Es decir, quedaría en esta forma vertical. Y dependiendo de la energización que se le dé o los pulsos que se le mande de forma digital, se moverá. Entonces, uno de la clasificación de los motores de paso de imán permanente son los motores bipolares. Estos motores de paso tienen 4 cables de conexión, son más difíciles de controlar debido a que requieren del cambio de dirección de flujo de corriente a través de las bobinas en la secuencia propia para generar movimiento. Se necesita un puente H para controlar una bobina a la vez, es decir que aparte del controlador digital se necesita un puente H. Como podemos ver en el gráfico, este círculo correspondería al rotor y estas bobinas corresponderían a los dientes del estator. Tendríamos la bobina 1 y la bobina 2 con los respectivos cables A, B, C y D. Los motores unipolares forman parte de la clasificación de los motores de paso de imán permanente. Tienen 5 o 6 cables de conexiones, son más simples de controlar, utilizan un cable común a la fuente de alimentación y las otras líneas se van conectando a tierra en orden específico para generar cada paso o movimiento. Es decir que este cable común está conectado de esta forma, es un solo nodo y dependiendo de la conexión de las bobinas A, B, C o D, se generará cada paso. En la parte interna también, en la parte inferior también tenemos otra gráfica que muestra el motor de paso unipolar. Pueden ser controlados por puentes H o por ICS como el VLN2803 o por cualquier motor driver. Asimismo como en los motores bipolares, los unipolares también son controlados por puentes H.
Los motores unipolares de 6 cables pueden ser usados como un motor bipolar si se da la línea común al aire. Aquí podemos observar, recordemos que los motores unipolares tienen el común interconectado, es decir, de esta forma. Pero si se le quita dicha conexión, pasaría a ser un motor bipolar. Puntos clave. El tiempo de duración y la frecuencia de los pulsos aplicados es un punto importante a tener en cuenta. Si la frecuencia de los pulsos es muy elevada, el motor puede reaccionar de alguna de las siguientes formas. No realiza ningún movimiento en absoluto debido a la frecuencia muy alta. Vibra sin llegar a girar, gira erráticamente o gira en sentido opuesto. Secuencia de funcionamiento del motor de paso. Entonces aquí ya les voy a mostrar un poco más detallado cómo sería la secuencia del movimiento de un motor de paso. En la primera gráfica del lado izquierdo tenemos energizar esta bobina, que haría que esta parte del estator genera un campo magnético y por lo tanto genera un polo sur en la parte superior y un polo norte en la parte inferior, que justamente atraerá al estator, al rotor, para que gire de esa forma y se ubique el norte con el sur y el sur con el norte. Si energizamos, o es decir, si le damos una fuente de voltaje, por decirlo aquí, de esta forma, conectamos los cables positivo y negativo a una fuente de DC, por ejemplo, por lo que generará esta corriente en este sentido. Por lo tanto, el negativo estaría aquí y el positivo acá. Generaría este campo magnético para que el polo norte se ubique en el lado central. ¿Por qué no se ubica en esta posición? Recordemos que la bobina que inicialmente estaba encendida no se apagó y por lo tanto el rotor se ubica en la parte central, es decir, de manera diagonal, y por lo tanto el polo sur estaría atraído con el polo norte y respectivamente. Bueno, continuamos con la secuencia de movimientos. Luego se deja energizar la bobina A y por lo tanto la bobina continúa energizada y el rotor se mueve a una posición horizontal. Recordemos que inicialmente estaba en una posición diagonal, por decirlo así, y se dejó de energizar esta bobina y por lo tanto el imán tuvo que moverse, es decir, el rotor tuvo que moverse un cierto desplazamiento angular hasta llegar a la posición horizontal. Luego nuevamente se energiza la bobina A, pero en este caso se energiza de manera opuesta, es decir, de tal manera que el polo sur se ubique en la parte inferior y el polo norte en la parte superior, y el rotor quede en esa posición diagonal. Luego se energiza de manera opuesta y continúa con este movimiento y luego se energiza esta bobina para que pase a esta posición. Y así sucesivamente con los diferentes pasos. El motor de paso a paso con 6 dientes en el estator y 4 en el rotor. Este motor está formado por 6 dientes en el estator, como lo podemos contar, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y 4 dientes en el rotor. Este rotor está formado por láminas de hierro
que forman el imán permanente, que son unidas y forman un bloque. Este estator puede ser energizado por tres fuentes de C para provocar o mover el rotor dependiendo de los pulsos que se le envíe. En este caso, como tiene seis dientes, va a ser energizado por tres fuentes de C independientes. Y este motor va a tener desplazamientos angulares de 30 grados. Entonces comencemos con la secuencia de movimientos. Inicialmente está deslizada esta bobina C y la corriente fluye en este sentido, hacia acá. Por lo tanto, el estator se orientará ubicándose respectivamente con un estator. Luego, deslizamos la bobina A y recordemos que la posición anterior era diagonal, pasó a esta forma. Es decir, este diente que estaba inicialmente en esta posición fue atraído hacia esta posición y tuvo un desplazamiento de 30 grados. Luego deslizamos esta bobina, y recordemos que el diente estaba en posición vertical y respectivamente el diente que estaba en esta posición se trasladó 30 grados. Luego tenemos desplazamientos de 30 grados, de 15 grados, perdón. Entonces, sabemos que el motor se desplaza originalmente 30 grados. Tenemos en estas dos secuencias un desplazamiento de 30 grados. Cuando energizamos este grupo de bobinas y dejamos de energizar las bobinas anteriores, el rotor gira a esta posición. Si lo podemos ver, nos podemos guiar con las líneas. Se desplaza estos ángulos de 30 grados. ¿Por qué? Porque este diente, es decir, este diente es atraído, este diente y este diente son atraídos por este grupo de bobinas, es decir, estas bobinas cuando se energizan y por lo tanto provocan ese giro de 30 grados. Como lo podemos ver, estos respectivos dientes son atraídos por este estator, por este grupo de bobinas. Pero ¿qué pasa si no detenemos la energización en la bobina anterior, es decir, esta bobina? Podemos notar que esta bobina deja de estar energizada en este ejemplo y se energiza acá. Pero ¿qué pasa si esta bobina la seguimos energizando? Provocará un desplazamiento de 30 grados, de 15 grados angular. ¿Por qué? Este diente de la bobina será atraído por el rotor y este será atraído hacia acá. Pero no se puede dar ninguna de las dos, por lo tanto el rotor se mueve en una posición neutra, estando en la mitad de los 30 grados, es decir, los 15 grados. Y por lo tanto se da un desplazamiento de 15 grados. Luego tenemos el motor de paso híbrido. Este motor de paso híbrido tiene una definición de 1.8 grados, es decir, tiene medios pasos de 1.8 grados. Es un motor con pasos muy cortos. Recordemos que en el caso anterior teníamos como mínimo 15 grados, ahora tenemos 1.8. El núcleo, es decir, el rotor del motor, está formado por un magneto, es decir, un imán, con su respectivo polo norte, y tiene unas capas terminales que recubren este imán
y forman el polo norte y el polo sur. El rotor tiene 50 dientes y el estator tiene 48. Podemos ver que este grupo de dientes está medio alineado con los del rotor. Los de color amarillo están totalmente desalineados con los del rotor. Los de color azul también están medio alineados y los de color rojo están totalmente alineados con el rotor. Luego, ¿cómo se hará el movimiento? Se energizan las bobinas del grupo azul y verde y el movimiento se hará de forma horizontal, haciendo que los de color azul se alineen. Recordemos que inicialmente los de color rojo están alineados con el rotor, por lo tanto el movimiento se dio en sentido horario de 1.8 grados. Aquí lo podemos ver con esta línea. Y lo podemos también interpretar con los polos. Este polo corresponde al polo norte, es decir, estas bobinas corresponde al polo norte y todo el rotor corresponde al polo sur. Por lo tanto, se alinea el polo norte con el polo sur y el polo sur con el polo sur se repele y por lo tanto provoca que se mueva. Es decir, en el otro tipo de motores de paso era un movimiento netamente dado por la atracción. Y en este caso, este motor híbrido provoca su movimiento por la atracción y a la vez por la repulsión. Aquí tenemos una pequeña fórmula que es para calcular la resolución del motor de paso. Para calcular dicha resolución vamos haciendo la división de 360 grados, que es el giro total del motor, dividido para el número de pasos, es decir, por ejemplo, si tiene 400 pasos o tiene 200 pasos. Este número de pasos dependerá del número de dientes, por ejemplo, el de 50 dientes, en este caso ha hecho un cálculo con uno de 400 dientes, es decir, una resolución de 0.9 grados. También en el caso anterior, él tenía 200 dientes y por lo tanto tiene una resolución de 1.8. Eso sería todo. Muchas gracias.